Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios en este día y estamos asombrados que Él nos permite estar aquí por su misericordia, alabarle, reconocerle. Y como dice que el fin del hombre es glorificarle, que a través del día de hoy, con nuestra vida, a través de la lectura de las Escrituras, podamos glorificar a Dios de la manera que Él se merece y como Él lo ha establecido. Bienvenidos, hermanos, a un estudio más de Escuela Bíblica. En el día de hoy vamos a ver el origen de la miseria del hombre y con esto lo hemos visto en clases anteriores. La miseria del hombre se refiere al pecado del hombre. Y vamos a orar antes de comenzar y darle gloria a Él. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque hemos estudiado a lo largo, Señor, de tu palabra, que tu anhelo es que te conozcamos, Señor. De hecho, dice el profeta Oseas que no desea sacrificios, sino conocimiento de Dios. Asimismo, Señor, también sabemos, Señor, que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único, vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, el conocimiento tuyo, Señor, lleva una vida correcta, agradable delante de ti, una vida de piedad. Señor, antes de empezar, queremos reconocer, Señor, que somos, Señor, a veces faltos de entendimiento, pero tenemos a tu Espíritu Santo. Señor, también queremos reconocer, Señor, nuestra falta y quizás, Señor, nuestro pecado, Señor, sin lugar a dudas, Señor, ya que estamos estamos en un proceso de santificación, Señor, perdona nuestras vidas si estas, Señor, no te han agradado en este día, pero hoy a través del poder de la palabra y de tu Espíritu, Señor, podemos renovarnos, Señor, y podemos, Señor, vernos, como dice la palabra de Dios, frente a un espejo. Y como también dice en Santiago, Señor, con esto no solamente ser oidores, sino hacedores. Y es por ti, por el poder de la palabra y por tu Espíritu. Espíritu Santo, danos sabiduría, Señor, para comprender tu verdad, para con nuestra vida darte gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, todos los que nos pueden ver de diferentes lugares, desde también todos mis hermanos de la iglesia Jezreel. Le damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Y para esto les pido que vayan al libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leerlo, darle lectura. Y el título que está arriba de Génesis 3 nos habla de la desobediencia del hombre. ¿Ok? Vemos que en los capítulos 1 y 2, como Dios crea todo, los cielos y la tierra, todo cuanto ellos hay. En el 1:26 crea al hombre. En el capítulo 2, ciertamente le da, en el 2:17 le da una instrucción en cuanto a cosas que no debían hacer, que no debían comer del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiesen, morirían. Y entra en acción este pasaje. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así
como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer escondieron, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será entonces la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra y de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con espadas encendidas que se revolvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Los primeros capítulos de la Biblia encontramos el origen de la gran miseria del hombre que ha pasado a todos los hombres, como dice Romanos 5, a todos los hombres, y es lo que es el objetivo del estudio del día de hoy, mis hermanos. Entonces, la clase anterior considerábamos dos cosas: el significado de la miseria, ¿verdad? Vimos que había una miseria externa que los hombres pueden vivir, la enfermedad, muchas cosas, ¿no? Los catástrofes, y vemos aquí en Génesis 3 el origen. Entonces, el origen de toda esa miseria, hermanos, es el pecado. Entonces, señalábamos que la miseria es un estado de exilio. Esto es, son expulsados. Y es lo que estamos viendo, como Dios expulsa del paraíso, de una comunión inocente y santa que tenía con Dios el hombre. Este hombre es expulsado, es exiliado, vive fuera, desterrado del lugar de origen donde debería estar. Y entonces hemos visto cómo el pecado nos separa de Dios. Y es así, mis hermanos, el pecado nos separa de Dios. Ese es su objetivo. Y por consecuencia, mis hermanos, vivimos lejos de la gloria de Dios. Entonces, también nosotros hemos visto que por nuestra naturaleza, este asunto debería preocuparnos, pero no es así. Al hombre no le preocupa tanto este asunto. Entonces, sí, los resultados de esta miseria pueden molestarnos y llegan a nuestra vida, pero la causa de nuestra miseria o nuestra culpa y es como nosotros ofendemos a nuestro Creador. Ese es la causa, ofender a nuestro Creador.
Y eso no le duele a las personas, eso no les duele a la humanidad, ofender día a día, transgredir la voluntad de Dios. Todos los días los hombres no les duele. Por eso la pregunta fue, ¿cómo conocemos nuestra miseria? Lo habíamos visto en la clase anterior. Y la respuesta fue muy clara. Nosotros podemos conocer nuestra miseria a través de la ley santa de Dios, la ley moral de Dios, la ley de Dios que es espiritual, y esta ley funciona como un espejo donde nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, y un espejo no te puede engañar. Ver las escrituras no te puede engañar. Debe de revelar nuestro pecado y llevarnos, como dice la palabra de Dios en Gálatas. Si me acompañan, vamos al libro de, de Gálatas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:24, de manera que la ley, este espejo del que estamos hablando, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados solo por la fe. Somos justificados por la fe y no solo por el cumplimiento de las obras. El cumplimiento de buenas obras es una evidencia de que has sido salvo, pero no son el medio para ir al cielo. Y gloria a Dios por este pasaje. Entonces, la ley, el espejo que estamos hablando, la manera de cómo conocemos nuestro pecado, nuestras miserias, eso deberíamos guiarnos hacia dónde, hacia Cristo, para ser justificados y perdonados y tener la justicia de Cristo imputada en nosotros, mis hermanos. Entonces, es la manera que podemos conocer tu miseria, solo a través de la ley santa de Dios. Entonces, a fin de lo que vimos en la clase anterior, vimos cómo escuchamos también una confesión honesta y profunda. Dice la contestación, dice, por naturaleza nosotros estamos inclinados a aborrecer, o el hombre sin Cristo está inclinado a aborrecer a Dios, y no solo a Dios, también está inclinado a aborrecer a su prójimo, el del lado suyo. Esta es la realidad, mis hermanos, de cada hombre. El hombre, hermanos, había sido creado perfecto por Dios. Qué hermoso. Entonces, el hombre había sido creado perfecto por Dios. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29, Eclesiastés 7:29. Y ahorita vamos a regresar a Génesis 1:31. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Ahí debemos conocer cómo hizo Dios. Muchos echan la culpa a Dios que haya hecho malo a Dios con esa inclinación. No, mi hermano, eso es una herejía. Dios, dice la palabra de Dios, que creó al hombre recto, pero ellos buscaron, fue su responsabilidad, muchas perversiones. Y dijo en Génesis 1:31, casi al terminar el primer capítulo, y dice Dios, y vio que todo era bueno, en gran manera. Entonces, con estas lecturas vemos que el hombre ha sido perfecto, ha sido creado perfecto, a la imagen de Dios. Eso fue en el origen, en el Edén, cuando este fue creado. Y bueno, esto fue lo que quedó en usted y en mí. Después de la caída del paraíso, quedó corrupción en el hombre. Y un pueblo, cuando en el principio fue creado hermoso, es un pueblo creado santo, recto. Y antes siempre dispuesto este pueblo para glorificar al Creador. Entonces, ahora estas personas, ahora la humanidad se encuentran hundidas, en un abismo. Entonces, vivimos en un mundo, si tú puedes ver, un mundo dañado, un mundo caído, un mundo que va rumbo hacia la destrucción. Todo está arruinado,
todo está destruido y es irreparablemente dañado. La humanidad está inclinada a hacer el mal. Esa es su naturaleza, es la naturaleza del hombre. Con esa naturaleza nacen los hombres. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podemos reconocer esto en nuestra vida? ¿Podemos reconocer esta inclinación hacia el mal? ¿Podemos reconocer este tipo de corrupción que ha sido pasada hacia todos los hombres? Y podemos reconocer que hay una semilla de mal viviendo dentro del corazón de la humanidad. Bueno, mis hermanos, una cosa es reconocerlo, ¿verdad? Una cosa es decir que sí lo puedo llegar a conocer y muchos lo pueden reconocer. Sí, los hombres son malos, pero otra cosa es creerlo de todo corazón. ¿Y cómo podemos creer estas cosas de todo corazón? Sino a través de las escrituras. Mucha gente incluso admite, hemos visto que muchos admiten que son pecadores, pero pocas personas entienden la profundidad de sus maldades, como Pablo escribe en Romanos 7, ¿verdad? Dice, oh miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Amén. Entonces él reconoce la gravedad. Eso es reconocer la gravedad del pecado. Muchos dicen, sí, somos pecadores, pero no entienden la profundidad que esto implica. Este conocimiento es tan profundo, pero también a su vez es necesario para alguien que es cristiano, es necesario el conocimiento, porque de eso se trata el Evangelio, de conocer, como dice Corintios, ¿verdad? Pablo a los Corintios acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo, que Jesús vino a morir por pecadores conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió por los pecadores. Entonces, esa es la maldad. Es necesario que entendamos esto. Decía un hermano, el único requisito para ir al cielo es que tú seas pecador. Ajá, y que reconozcas que eres pecador, no solo que di que, con eso nací, no, sino que reconozcas tu pecado y que te apartes de él en arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo y que te aferres a Jesucristo como el único y Señor y Salvador que puede justificarnos, como habíamos leído en Gálatas 3:24, que la ley nos lleva a Cristo para que fuésemos justificados por fe, por medio de él. Ese es el Evangelio, mis hermanos, pero debemos entender la corrupción que hay en el corazón de los hombres. Entonces, hoy vamos a ver un poco, investigar, indagar acerca del origen de la miseria de la humanidad. Entonces, este origen de la miseria de la humanidad es la página negra de la humanidad. Entonces, que el Señor nos dé claridad y honestidad para enfrentarnos a nosotros mismos en nuestra propia sentencia ante la imagen en el espejo de Dios. Y para esto vamos a responder la siguiente pregunta, mis hermanos. Hemos visto a lo largo de estos estudios, esta escuela dominical, algunas preguntas. Y hoy vamos en la pregunta número 6. Y esta pregunta dice, ¿creó Dios al hombre tan malo y perverso? Buena pregunta. ¿Creó Dios al hombre tan malo y perverso? ¿Fue el origen de Dios crearlo así? Veamos, mi hermano. La respuesta es no. No, mis hermanos. Al contrario. Como vimos en Eclesiastés 7:29, dice que Dios lo hizo bueno. Amén. Génesis 1:31 dice que al final de la creación vio que todo era bueno. Debemos quedarnos con esa aseveración, debemos quedarnos con ese pensamiento. Eso debe vivir y estamos convencidos de esto, que no fue de esa manera. Más bien Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza la sigue teniendo el hombre, pero distorsionada. Es decir, lo creó en verdadera justicia y en verdadera santidad. Gloria a Dios, así nos creó
Ajá, Dios nos creó en verdadera justicia, en santidad, el hombre está corrupto, pero a través del Evangelio, Dios nos puede, a través de Jesucristo y del arrepentimiento, darnos justicia y santidad. Amén. Y ahora nosotros tener una verdadera justicia y estar en un proceso de santificación e ir hacia donde era el origen, hacia el Edén, pero ahora vamos al Edén eterno, mis hermanos. Entonces, lo hizo rectamente Dios. ¿Para qué? Para que este hombre conociera a Dios rectamente. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que le amase el hombre de todo corazón. No le faltaba nada al hombre. ¿Para qué lo hizo? Para que viviese con él eternamente. Y por último, ¿para qué lo hizo? Para que le alabara y le glorificara. Cosas que actualmente el hombre caído no lo hace, ¿verdad? Lo creó para que viva justo y santo. Los hombres no son justos, no son santos. Para que conocieran a Dios. Los hombres no les interesa conocer a Dios. Sí les interesará la religión, pero no conocer al Dios de las Escrituras. No ama a Dios y por consecuencia está alejado de Él, ¿verdad? Eternamente. Y mucho menos le puede alabar, mucho menos le puede glorificar. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿en dónde, de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Entonces, si Dios no lo hizo así, entonces, ¿de dónde procede? ¿De dónde se origina? Y la respuesta que debemos tener a esta pregunta, mis hermanos, es que esto se originó a través de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva en el paraíso. Entonces, por ello, nuestra naturaleza, la naturaleza de un no regenerado, la naturaleza de la mayoría de las personas sin Cristo ha quedado de tal manera corrompida. Entonces, todos los hombres son concebidos y son nacidos en pecado. Así, mis hermanos, hay como alguien diría, ¿verdad? Aún desde niños, si un niño tuviera la fuerza de un adulto y él quisiera cumplir sus caprichos, no sé, de alimento, y si tuviera a la mano un martillo o algo, seguramente mataría a la mamá o al papá. Entonces, los seres humanos son corrompidos, mienten, dice la palabra de Dios en los Salmos, que mienten desde que nacieron, ellos mienten, y esa es una realidad. Seamos honestos, mis hermanos, y la honestidad delante de Dios y a través del poder de su Espíritu Santo es reconocer realmente esta realidad, que el hombre ha sido concebido en pecado. Y la pregunta número 8, la siguiente pregunta. Estamos tan corrompidos que solamente el hombre es incapaz de hacer el bien, inclinarnos a todo el mal. Así es, entonces, así es, serás inclinado a hacer el mal, esclavizado al pecado, hacia el mal. Y como dice la respuesta, ese será tu destino si no has sido regenerado por el Espíritu Santo y por el escuchar el Evangelio. Esa es la realidad, pero ciertamente, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hemos recibido otra naturaleza, como dice Juan, en el Evangelio según San Juan. Hemos sido concebidos no de hombre o de corrupción de hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, pero ahora meditemos, mis hermanos, lo que estamos estudiando, el origen del pecado, el origen del pecado. Entonces, este hombre que es malo, del cual hemos estado escuchando, antes era bueno. Esa es la premisa. Eso es lo que debemos saber. En su origen era bueno y después de la caída se corrompió y ahora es malo, no es justo. Entonces, esto quiere decir que anteriormente el hombre era 100% bueno y no le faltaba nada. Entonces, ¿por qué se dice que el hombre era bueno? Entonces, el hombre era bueno, ¿por qué? Porque llevaba la imagen correcta de Dios. Adán y Eva conoció rectamente a Dios y era semejante a Dios.
tenía algo de las perfecciones, este hombre, algo de las perfecciones o de los atributos que solo le pertenecen a Dios en sí mismo. ¿Cuáles son estos atributos que el hombre poseía antes de la caída? Estos dos atributos, mis hermanos, eran que tenía una verdadera justicia, que estaba cubierto, que estaba en inocencia, practicaba la justicia y también era santo. Ajá. Esto es, apartado del mal. Estos fueron algunos de los atributos del hombre cuando Dios los creó, sin lugar a duda. Y estos atributos se perdieron. Y hoy tenemos esos atributos, no por medio de nosotros, tenemos esos atributos por medio de ¿quién? De Jesucristo, mis hermanos. Entonces, tenemos eso. ¿Y cómo debemos entender esta enseñanza, mis hermanos? Igual que un niño o una niña se parecen a su padre, de la misma manera nosotros nos pareceríamos a nuestro Creador. Los atributos de Dios adornaban al hombre. Entonces, en el origen, el deleite del hombre era alabar a Dios para siempre. Y así, de esta manera, el hombre fue la gran culminación de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque le adoraba, se deleitaba, le amaba, le obedecía, era justo y era santo. Cosas que no se hallaban en otra parte de la creación. Por eso el hombre fue su gran culminación. Llevaba la imagen de Dios. Era un representante digno para gobernar la tierra, el hombre. Entonces, Dios nunca hace algo sin un propósito. ¿Ves el propósito glorioso que Dios tenía para con el hombre? Y cómo este propósito se ha perdido. Meditemos, hermanos, y lo vuelvo a decir, gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por su sacrificio, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos viendo la realidad del hombre antes de Cristo, la realidad de los hombres que no quieren reconocer a nuestro único y verdadero Salvador, a Jesucristo. Amén. Entonces, esto lo hace Dios, tiene siempre un propósito. En cuanto a la creación del hombre, el hombre fue creado para que conociera rectamente a Dios, como lo habíamos visto, para que le amase de todo corazón. Para que viviese bienaventurado este hombre eternamente, para amarle, para alabarle y glorificarle. Ese era el hombre en su estado natural, lo que estábamos viendo. Y este hombre, pongan atención, era capaz de hacer esto, de hacerlo y cumplirlo. No estaba manchado por el pecado. Hoy podemos ver la realidad, por qué los hombres no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque son manchados, han sido manchados por causa del pecado. Entonces, no nos llenamos de alegría, mis hermanos, al escuchar esto, de este deseo. ¿Acaso no es tu anhelo principal hacerlo como ese, vivir de una manera justa, santa, amarle, obedecerle, glorificarle a Dios, darle gracias, como dice Romanos 1, que lo vamos a tocar en un momento? Entonces, esta afirmación, hermanos, dice tanto que habla del propósito más alto de nuestra creación. Ese es el propósito más alto de nuestra creación. Nuestro corazón debería, escuchen mis hermanos, debería estar llorando cuando pensamos en eso, que deberíamos vivir para Él, como le preguntaron a Jesús, lo vamos a ver, el más grande mandamiento, amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Deberíamos llorar, anhelar esto, que tengamos esto cuando pensemos en esto, porque así fuimos creados y algún día volveremos a ese lugar. Esa es nuestra esperanza, que recibiremos un cuerpo glorificado, que seremos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Libres del pecado como en el origen. Gloria a Dios. Y eso lo logró Cristo Jesús en la cruz y por su vida perfecta y por su resurrección. Entonces, el hombre que hace esto, el hombre que ama a Dios, que lo adora,
que es el todo para él. Ese es un hombre bueno. Ajá, o sea que responde al propósito real de la vida y esto es causa de un nuevo nacimiento. El hombre que es verdaderamente bueno vive una vida dirigida por Dios. Amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda el alma. Entonces, además el hombre estaba puesto también en un lugar bueno, estaba puesto en un lugar hermoso. No es el caso de nosotros. Amén. Estaban en el paraíso, donde todo era perfecto, donde todo respondía a un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? La glorificación a Dios, y donde todo alababa a Dios, tanto en pensamiento, alababa a Dios en pensamiento, en palabra y en obra. Y esas son las maneras que pecamos contra Dios, ¿verdad? En pensamiento, en palabra y en obra. Entonces, gloria a Dios, tenemos que conocer, lo vuelvo a repetir, que el hombre en un origen fue creado bueno y recto, pero fue después del paraíso que ahora todos los hombres nacen con una inclinación hacia el mal. Ajá, nacen con una incapacidad. Amén. Entonces, en aquel lugar, el paraíso, en ese lugar, tuvo lo que se le llama el pecado. Ajá, el pecado original. No vamos a hablar ahorita en este momento, quizás más adelante. El paraíso es un lugar donde todo era bueno y ahí donde estaba todo bueno, donde no necesitaba nada, donde todo era perfecto, en ese lugar perfecto cae el hombre. Ahí cae el hombre bueno. Entonces, en ese momento, el hombre bueno pierde la imagen de su creador, la distorsiona el pecado. La fuente del pecado entonces empieza ahí. ¿Dónde empieza la fuente del pecado? Donde desobedece a su creador y arruina la hermosura, la hermosa creación de Dios. Ahí empieza todo, cuando el hombre desobedece. Eso es el pecado, desobedecer a Dios, y ahí empieza la miseria del hombre. Más tarde, entonces, vamos a ver por qué lo hizo. Número uno, por una instigación, por una invitación del diablo. Y lo que queremos ver ahorita, como vimos en Eclesiastés, más ellos, los hombres, buscaron. Entonces también el hombre lo hizo por su propia rebeldía. Es responsable, no es inocente, mis hermanos. No es inocente delante de Dios. Es un responsable porque el hombre peca de dos maneras: por su naturaleza y por su decisión propia. Ajá. Nadie lo lleva con hilos que nadie ve, invisibles, a hacer el pecado. Él se deleita, el hombre se deleita en el pecado. Él ha querido pecar. Entonces, estaban en un huerto hermoso donde todo glorificaba y cantaba a Dios. Y ese lugar hermoso ahora se convirtió como un valle de la muerte, expulsados del Edén. Todo esto pasó entonces por la desobediencia y rebeldía. No era así. El hombre era recto y ahora entendemos el porqué, de la miseria, porque el hombre desobedeció. ¿Y por qué? Por desobediencia y rebeldía. Es lo que dice Pablo a los romanos, Romanos 5:12. Por un solo hombre el pecado entró en el mundo. Desde esa hora, desde ese momento, como leímos en Génesis 3, empezó la miseria del mundo. Empezaron a derramarse las lágrimas, empezando desde Génesis 3. Ahí comenzaron los problemas, mis hermanos. Ahí tuvo el origen el pecado, en la rebeldía y la desobediencia del hombre en el Edén. Esto es la causa de toda miseria que llega al mundo. ¿Has preguntado por qué estás en una miseria, mis hermanos, o vives en una miseria? Podemos preguntarnos en este momento si realmente, como dice ahí, el origen de todo, de toda esta miseria que vivimos, es la causa del pecado. Puede ser que tu miseria sea causa también de tu pecado, mis hermanos. Entonces, esta maldad
se ha infiltrado a todos los descendientes, desde nuestro primer padre, llamado así, primer padre, a Adán. Y el mensaje hoy tiene esta aplicación personal, debería tener esa aplicación personal para cada uno de nosotros. Entonces, el pecado más grande de la humanidad, escúchenme bien, el pecado más grande de la humanidad es no darle gloria a Dios. Y este pecado tendrá su culminación, llegará hasta el fin. Porque se está, dice la palabra de Dios, sigue aumentando la maldad de los hombres. Si me acompañan a Romanos capítulo 1 y vamos a ver este gran pecado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Los hombres, ya nos lo han dicho en el versículos anteriores, en el 19 y 20, que por medio de la creación los hombres conocen que hay un Dios y no tienen excusa de decir que no hay Dios. Entonces en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios los hombres, todos los hombres, que dice ahí, ni le dieron gracias. Perdón, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, este es uno de los grandes pecados, no darle gloria a Dios, no vivir bajo el señorío de Dios, vivir para ellos mismos. Ese es el pecado. Entonces, una de las señales del fin del mundo, y lo que inició a destruir Dios gran parte de la humanidad, lo encontramos en Génesis 6:5. Y será así, como dice en Mateo 24:37. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 6:5? Después de que pecaron Adán y Eva, después de que sus hijos cometieron pecados, fueron asesinos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. ¿No es acaso lo que está pasando al día de hoy? ¿No es la realidad de muchos hombres? Pero dice también Mateo 24:37 al 38. Dice, piden una señal, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, Jesucristo, hablando del mismo, regrese, será como en los días de Noé, en esos días antes del diluvio. La gente disfrutaba de qué? De banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta que el momento en que entró Noé en el arca, en su barco. Hermanos, ¿qué pasaba antes del diluvio? La gente disfrutaba banquetes, fiestas, casamientos. No es lo que pasa ahorita. Podemos escuchar ir afuera. Gente está festejando, gente está viviendo para ella misma, está disfrutando según ellos, pero me preguntarás, es una gran pregunta, ¿qué tiene de malo, no? Disfrutar las fiestas, de qué hay de malo en los casamientos, qué hay de malo con eso, qué hay de malo, qué pecado hay en eso. Esta es la respuesta, mi hermano, en que todo lo que hizo el hombre o en todo lo que hace el hombre actualmente ya no está Dios. Dice la palabra de Dios que tanto en comida, bebida, en todo lo que hagamos, en todo debemos darle gloria a Dios. Eso es lo que no está en los hombres hoy. Entonces, la respuesta es que estas cosas que hacían ellos ya no está Dios. Cada uno hace el bien que le parece. La gente se comportó, y yo puedo decir, seguramente hoy se comporta como si Dios no existiera. El pueblo entonces quitó y excluyó a Dios de la sociedad. Lo que pasa hoy, excluyen a Dios en su vida diaria. Entonces se casaron pero sin Dios, comieron pero sin Dios, construyeron casas pero sin Dios. Los niños fueron a la escuela,
pero sin Dios. Los jóvenes estudiaron, pero sin Dios. No hay pecado más terrible, hermano, y un pecado que más ofenda a Dios que el pecado de no honrarle, de no de glorificarle, de no darle gracias por todo. Y esto es exactamente lo que hay en la humanidad. Este es el pecado de la humanidad, que no viven para la gloria de Dios, están separados por el pecado. Amén. Y es que el hombre ahora se mira a sí mismo, es un ser ególatra, es egoísta. El hombre piensa en sí mismo y así lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 22, verso 3. La gente ya hacía lo que quería y al final del verso 13 dice así: comamos y bebamos, porque mañana viviremos. ¿No es acaso el pensamiento hoy de la cultura de hoy? Vive la vida, disfrútala al máximo. Es exactamente la misma. Vive tu vida al máximo. Oh, gran problema. El problema que lo hacen es que lo hacen sin Dios. Y esto Dios lo aborrece. A esto Dios le desagrada. No tiene nada de malo de esto, pero si te casaras considerando a Dios, hicieras todas las cosas para la gloria de Dios, casarte, trabajar, ir todas las cosas. Para eso vivimos, para darle gloria a Dios. Este es el gran. Entonces, el hombre, hermanos, escuchen bien, el hombre fue creado para glorificar a Dios y que ahora los hombres solo viven para beber, solo viven para comer y nada más. Ha caído, escúchenlo bien, muy duro, ha caído al mismo nivel de un animal. El propósito del hombre no nada más era comer y beber. El propósito del hombre es glorificar a Dios, obedecerle, amarle sobre todas las cosas. ¿Cuál es el propósito entonces de tu vida? Escudriñate, hermano. Te paras para glorificar a Dios. Es tu primer pensamiento y el pensamiento que continúa en todo tu día hasta el final que termina. Entonces, nos referimos, hermanos, a cómo vives. Jóvenes, ¿cómo viven? Jóvenes, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Dios está en tu vida o no? ¿O vivimos como los hombres que perecieron en el primer mundo, que perecieron por el diluvio? No se olviden, mis amados hermanos, no se olviden. Nuestro mundo perecerá ahora no por agua, sino por fuego, dice la Escritura. Pero va a ser debido al mismo pecado que cometieron los del primer mundo en los días de Noé. El mismo pecado. Vivían, se casaban, hacían todas sus cosas sin darle gloria a Dios, sin obedecerle. Y todo es por su miseria, por la causa de su pecado. Entonces, el fruto, el primer fruto de la obra de Dios en un corazón regenerado, escúchenlo bien, mis hermanos, el fruto, cuando Dios hace nuevo a una persona, a alguien, es que ahora esta persona le obedece y da fruto. Fruto por sí mismo, es su naturaleza ahora, gloria a Dios. Y hemos sido regenerados, dice en Efesios, por el lavamiento de su palabra, hemos sido regenerados por su Espíritu Santo, gloria a Dios, fuimos regenerados también por el poder de la resurrección de Cristo. Esos son los beneficios que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pensemos ahora en el apóstol Pablo, cuando fue convertido, y en el camino hacia Damasco, y cuando se le presenta a Jesucristo, ¿y qué fue lo primero que preguntó él? Él dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Ven esto? Esto es el nuevo nacimiento. ¿Qué quieres que hoy haga? Voy a vivir hoy para ti, Dios. Hoy voy a vivir para ti. Hoy voy a vivir para glorificarte, Señor.
Ese es tu pensamiento, hermano. Ese es el pensamiento de alguien que ha nacido de nuevo. Examinémonos hoy. Hoy puedes pedir perdón a Dios. Hoy puedes arrepentirte y decir, yo quiero volver, Señor, a esa parte, a arrepentirme, a vivir en arrepentimiento, a vivir en obediencia, a vivir en amor, a vivir para amarte, para glorificarte. Pero todo esto, escuchen mis hermanos, es por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace obedientes. Pero el que le vuelve la espalda a Dios, este es considerado un desobediente. Es considerado como la Biblia también lo llama aquel, perdón, que hace el mal, un inconverso, un impío, esa es la palabra, un impío. Aquel que es regenerado por el Espíritu Santo es obediente. Aquel que le da la espalda a Dios es un impío. Vive para desobedecer a Dios. Entonces, ahora nos queda claro la respuesta de la pregunta 7 que acabamos de ver hace algunos momentos. ¿De dónde procede entonces la corrupción de la naturaleza humana? Esta es la respuesta. Viene de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida en todos los que son concebidos y todos son nacidos en pecado. Dice Salmo 51, el salmista, ¿verdad? David escribe este salmo y esta realidad. Si me acompañan a Salmo capítulo 51, y dice la palabra de Dios en el 51, 5, Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está la herencia. Y si me acompañan ahora el Salmo 58, 3, vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 58, 3. Es la realidad del hombre. Para ir terminando, Salmo 58, 3. Se apartaron los malos, los que no obedecen a Dios, los que vimos hace un momento. Se apartaron los impíos desde la matriz. Wow, desde ahí. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una realidad. Necesitamos a Cristo, necesitas un Salvador, mis hermanos. Entonces, no seamos impíos, sino obedientes por la obra del Espíritu Santo. Entonces, son nacidos los hombres en pecado, son concebidos en pecado y lo vimos a través de las Escrituras. Amén. Entonces, otra vez debemos prestar atención a este tipo de preguntas, mis hermanos. Así piensa el hombre en su orgullo pecaminoso. El hombre quiere evitar la responsabilidad en cuanto a su pecado. Por eso Dios dice en Romanos 1, 17, ¿verdad? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, ¿verdad? Eso es, no quiero esa verdad, no lo quiero. ¿Por qué? Porque esta verdad los hace responsables ante el Dios santo y justo. No quieren un Salvador, no quieren someterse a un Salvador. Entonces, eso es como la Biblia lo dice, ¿verdad? Que cada hombre es responsable por su pecado y dará cuentas de ello. Entonces, debemos entender bíblicamente el origen del pecado, debemos entender bíblicamente el pecado, sus causas, sus alcances. Y la Biblia lo dice de una manera directa. E inmediata. El pecado es llamado en las Escrituras desobediencia. La Biblia presenta el pecado como un hecho, como un acto. Pero ¿cómo es ese hecho, ese acto? Es un acto bien pensado, es un acto consciente y es un acto por el cual el hombre es enteramente responsable ante Dios.
Al pecador en la Biblia no se le describe como un inocente, como ya hemos visto, todos son inclinados, lo hacen por decisión propia. Entonces, al pecador se le coloca precisamente en su culpa, como dice la Escritura. Entonces, esa es la convicción del pecado, esa es la convicción que habla Juan 16 de la obra del Espíritu Santo, que Él nos convence de juicio, de justicia y de pecado, hermanos. Esa es la obra, la convicción de pecado. Entonces, debe una convicción de pecado en los verdaderos creyentes, empieza a convencerse de que son pecadores con tales pecados y así trae memoria de ellos. Niños, hermanos, así el Espíritu Santo convence al pecador desde un lápiz que robaste desde hace mucho tiempo. ¿Ok? ¿Ya has experimentado esta convicción de pecado en tu vida? ¿Conoces estas convicciones? Búscalas, mi hermano, para salvación. Y esto sucede y sucederá cuando Dios se hace real en tu vida. Ajá, es cuando nosotros tenemos que aparecer delante de Él y tenemos conciencia que el hombre va a dar cuentas con todo lo malo que has hecho. Y dice, y escuchamos su voz, tú, hombre, eres ese. Entonces, padres, madres, conocemos tales tratos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando todo se hace pecado. Dijo la Biblia, todo encerró bajo pecado. Y hemos acusado, también dice Pablo, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Entonces es cuando no queda nada sano en nuestros huesos, dice el salmista. Y también escribe en Salmo 38. Y aquí encontramos la oración de un verdadero confrontado por el Espíritu Santo, revelando su pecado y está confrontando con sus pecados y por su culpa dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí descendió tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz hay en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hermanos, tal convicción debe ser verdadera, tal convicción debe ser necesaria en nuestra vida. Pero no es suficiente, hermanos, dice aún el profeta Natán cuando vino a David confrontándole con sus pecados actuales. David tomó una pluma y escribió lo que ya hemos cantado en el Salmo 51. Dice, hermanos, que ha pecado, contra ti he pecado. Entonces, ahora bien, para llevar al pecador a la raíz de todo el mal, lo que hemos visto es hacerlos entender el origen de la miseria y quién nos lo revela. Y cómo Dios nos creó y fue la decisión del hombre pecar contra Dios. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pero Cristo, el justo, murió por los injustos para darnos redención. Gloria a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar, a, a descansar en estas verdades, a descansar en la obra, en la vida de Jesucristo, en su obra, en su muerte y en su resurrección. Oh, qué gran esperanza, qué gloria tenemos, Señor, qué alegría. Y somos tan bienaventurados al descansar en esta verdad, Señor, porque hoy vimos la realidad del hombre, Señor. Hoy vimos y hemos conocido, Señor, el origen de las miserias de él, Señor. Y como dice, el origen es que el hombre, habiendo conocido quién eres, Señor, a través de la creación, no te dieron gloria y no te dieron gracias. Enséñanos, instruyenos, impúlsanos, pon el querer como el hacer de darte gloria y honra con nuestras vidas, no solo de labios, no solamente externamente, sino que sea una realidad interna, porque hemos nacido del Espíritu, Señor. Gracias te doy, bendice a mis hermanos, Señor, y bendice tu palabra, que traiga esperanza en nuestras vidas para vivir agradándote. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Enseguida nos conectamos para nuestro servicio.